Hoy es 25 de noviembre del año 2025. Sigue la cuenta regresiva para empezar a celebrar la Navidad. Espero que este año haya sido un año de bendición para todos, que las metas y los propósitos que nos trazamos se hayan cumplido, de pronto en más de un 50%, ¿no? Ok, gracias a todos por estar aquí de nuevo con ustedes, el obispo Alejandro Guevara. Estoy saludando a Amparo, a Viviana, a Bartolo. Hay muchos de ustedes que ya reconozco todos los días que siempre nos acompañan. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Hemos escogido un día de la semana, nos propusimos para estar orando por nuestras necesidades. Hoy lo vamos a hacer también, aunque pienso que lo vamos a hacer al final. No lo vamos a hacer de entrada, vamos a tener una pequeña reflexión antes. Y bienvenidos a esta oración. Dios ha puesto hoy algo en mi corazón para compartir con ustedes y espero que ustedes que pueden allí en TikTok compartir este video, por favor háganlo para que muchas personas también puedan estar en este instante recibiendo esta bendición. A mis amigos que están en la plataforma de Meet en videollamada, igual también les pido el mismo favor, si pudieran compartir ahora más tarde es decir, cuando reciban ya la edición del video. Qué bueno que este mensaje se haga masivo, ¿no? Entre más podamos hacerlo masivo, mucho mejor. A quienes están en TikTok, por favor, apóyennos con un corazoncito, con un like, con un me gusta. Esto es muy importante para nosotros, porque a medida que tenemos muchas visualizaciones o muchos me gusta, entonces el algoritmo está haciendo o difundiendo mucho más, invitando a muchas más personas a conocer, a mirar este video. Iniciamos pues como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digámosle a Dios en términos simples, amado Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque siempre estás allí dispuesto para escucharnos. Siempre estás allí, Señor, dispuesto a entablar con nosotros una conversación agradable que nos edifica, que nos instruye y que nos guía. Empezamos este día en tu presencia, pidiéndote perdón por nuestras culpas. Quizá haya pecado oculto en nosotros que no conocemos. Quizá hay conductas nuestras que no calificamos todavía como contrarias a tu voluntad y a tu naturaleza santa. Quizá hay cosas que nosotros no queremos tocar de nuestro pasado o pecados que no hemos confesado. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque en nuestro diario vivir a veces hacemos lo que no debemos hacer. Y en otras ocasiones, oh Dios, terminamos no haciendo lo que sí debemos hacer. Perdona a todo el que se arrepiente, Señor, en Cristo Jesús. Y concédenos a todos, Padre, la gracia de vivir en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy tengo para ustedes un tema que he titulado Miedo, Fobia y Temor. Ayer estábamos hablando del valor, de lo que significa ser valientes, de esa virtud del Espíritu Santo que produce en nosotros el valor para desafiarnos a nosotros mismos, el valor para reconocer lo que somos, el valor para presentarnos delante de Dios tal cual como somos nosotros, sin caretas, ese valor que se requiere para reconocer que necesitamos cambiar. Entonces, hoy vamos a hablar de un aspecto contrario o inverso en ese sentido, y es el miedo, la fobia y el temor. Muchas veces nosotros, en nuestra dinámica diaria de oración y de buscar a Dios, en el fondo sabemos qué es lo que necesitamos. En el fondo sabemos que necesitamos vencernos a nosotros mismos, quizá
y nos falta valor para enfrentarlo, nos falta valor para decirnos de una manera adecuada, sincera y diáfana qué es lo que esperamos que Dios haga en nosotros. Y a veces nosotros no asumimos nuestro rol. A veces nosotros le decimos a Dios, hágalo por mí. No quiero hoy empezar a dar ejemplos acerca de esto, pero casi siempre le estamos pidiendo a Dios que haga las cosas por mí, por nosotros, perdón. Estamos muy acostumbrados a actuar con la ley del menor esfuerzo. Que Dios lo haga, que Dios solucione el problema. Y hasta ahí llega nuestra fe. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de temor, fobia y miedo. Empecemos leyendo un texto bíblico muy conocido, quizá ayer lo mencionamos incluso, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para poder entender adecuadamente este versículo, tendríamos nosotros que definir términos. ¿Qué es cobardía? ¿Qué es poder desde la perspectiva bíblica? ¿Qué es el amor? ¿Y cuál es el dominio propio? Voy a hacer una referencia rápida a cada una de estas cosas, muy rápida. La cobardía, entonces, es el miedo a actuar porque no sabemos qué pase. El miedo a actuar cuando, aún sabiendo nosotros que debemos actuar de X o Y manera, para hacer la voluntad de Dios. Somos cobardes. No nos atrevemos a confrontar a la sociedad, a confrontarnos a nosotros mismos. No nos atrevemos a confrontar aquella fuente de maldad que se nos está oponiendo o que está retando nuestra ética o nuestra moral. Bueno, definamos entonces el poder desde la construcción gramatical de este versículo. Entonces dice sino de poder. Quiere decir que por el contrario, en vez de cobardía, nosotros fuimos dotados con la presencia del Espíritu Santo y eso implica poder, poder, el poder hacerlo, entender que somos hijos del Dios de lo imposible, del Dios para quien todo es posible, el Dios que no tiene límites, el Dios que con una sola palabra suya las cosas se hacen, cambian de naturaleza, mutan para bien. Ese Dios que ha prometido estar con nosotros a través de su Espíritu hasta el fin de los tiempos. Ese Dios que nos ama, ese Dios que por amor a nosotros envió a su propio Hijo a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. El poder vencer el bien, pero sobre todo el poder de vencer el miedo y abandonar la cobardía. Con respecto a lo que hablábamos ayer, que era el valor, la cobardía entonces es lo contrario. Poder vencer el miedo es vencer la cobardía. Y también nos dice que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De amor es sencillamente entender que recibimos el Espíritu Santo. La esencia de Dios es el amor. Un amor que nosotros, como lo vimos también en un devocional anterior, no hay otra manera de expresarlo sino hablándole a las personas que sufren, a los que están enfermos, a los que están en dificultades, a los que están esclavos o esclavizados, más bien, por el dominio del pecado, hablándoles que hay una esperanza, que Cristo Jesús murió por ellos en la cruz, que Cristo les amó hasta la muerte, que hay una opción para cambiar de vida y empezar de nuevo, que Dios está dispuesto a dar una nueva oportunidad y que Dios está dispuesto a darnos a nosotros, a hacer de nosotros, perdón, una nueva creación. Una nueva creación que nos hace regresar a ese principio, primero, aunque sea redundante lo que digo,
cuando el hombre no había pecado aún, a ese modelo creacional primigenio que Dios estableció para nosotros, donde no estaba contemplado para el hombre conocer el mal. Así que ese amor de Dios, no hay otra manera de expresarlo sino cuando hablamos de la obra de Dios. Y no hay una manera más sublime de decirle a Dios que lo amamos, sino cuando nosotros somos instrumentos suyos y dejamos fluir la presencia de su Espíritu a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros actos de bondad, de nuestra comprensión y caridad fraterna. Cuando vemos el mundo como Dios lo mira, entonces amamos la creación de Dios. Esa creación que fue sometida a maldición por causa del pecado del hombre. Maldita la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán. Y hay enemistad entre la tierra y el hombre, entre la creación y el hombre. Ese amor nos hace a nosotros vivir cada día tratando de establecer el reino de Dios en este mundo. Es el reinado de Dios que rompe la maldición del pecado, que revuelve la armonía entre la naturaleza y nosotros. Si vivimos en el amor de Dios, si vivimos en Dios, entonces esa maldición, esa desarmonía entre la creación y nosotros no debe existir, porque fuimos resucitados juntamente con Cristo, porque con Él espiritualmente somos renacidos de nuevo, ya no de la voluntad de carne y sangre, o sea, de nuestros padres, sino de la voluntad del Espíritu. Ese amor es el que hace que nosotros podamos ordenarle a una enfermedad que salga de un cuerpo. Podemos ordenarle al demonio que se vaya, que se retire del entorno en el que estamos o de la vida de una persona por la cual sentimos compasión y eh, eh, verdadera, ¿cómo se llama? Caridad fraterna, verdadero compromiso y solidaridad por su estado lamentable de opresión, depresión o esclavitud del pecado. Esa autoridad que nosotros tenemos, entonces es el poder del Espíritu Santo del que está hablando este versículo. Esa autoridad solamente la podemos alcanzar una vez vencido el temor, una vez vencido el miedo y también el dominio propio. El dominio propio para nosotros es ese culmen del libre albedrío. No podemos concebir el concepto de libre albedrío sin partir de la autonomía del ser. La autonomía del ser es una herencia directa de Dios porque somos su imagen y su semejanza. Somos llamados a decidir lo bueno. Somos llamados a tener dominio sobre nuestros pensamientos, a ser señores de nuestra vida. Tú eres el Señor de tus pasiones más bajas. Tú eres el Señor de tu lujuria, el Señor de tu ambición, el Señor de tu odio, el Señor de tu envidia, de tu resentimiento. Todo eso, tú lo gobiernas. Tú tienes la última palabra, tú decides sobre sus efectos en tu vida o no. Tú eres el Señor de aquellos que lanzan palabras de crítica en contra tuya. Tú eres el Señor de todos los obstáculos que se te oponen. Tú eres el Señor de toda circunstancia que se hace cada vez más difícil de superar. Tú eres el Señor de tu vida, de tu entorno. Tú eres autónomo para decidir tus pasos al cielo o dejarte seducir y dirigir tus pasos a la condenación eterna. Todo depende de ti. Pero cuando una persona está dirigiendo sus pasos a la condenación eterna, generalmente se trata de personas que no conocen a Dios, que lo están haciendo ciegos, que lo están haciendo quizás sinceramente engañados, que están siguiendo a una iglesia y no a Dios, que su amor y su fidelidad está con la iglesia y no con Dios. Bueno, ya más o menos tenemos estas definiciones de lo que nos quiere decir eh, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Vamos entonces a mirar aquí
ya en el plano terreno, en el plano humano, cómo nosotros tenemos la necesidad, perdón, de hacer una diferenciación en nuestra cotidianidad de estos términos, que son el título de nuestra meditación de hoy. Me refiero al miedo, a la fobia y al temor. Vamos entonces a continuar nuestra meditación. Permítanme que aquí tengo una interrupción en esta pantalla. Me tapó el teleprompter un segundo más. Permítanme. Ok. Vamos a definir entonces estos términos. Esto es fundamental para nosotros poder comprender y aplicarnos en una actitud sana a tener una buena relación con Dios. Dice, el miedo es una reacción emocional natural ante la amenaza real o percibida de algo, permitiendo que nos preparemos y protejamos, y el miedo suele ser funcional y adaptativo. Es decir, el miedo es una reacción natural en los seres humanos. Tener miedo no es malo. Tener miedo naturalmente a nosotros, como dice la definición, nos hace a nosotros prevenir una amenaza, tomar medidas en cuanto a lo que puede amenazarnos o cuando estamos percibiendo eh, alguna situación que nos puede dañar. Es ese instinto natural de protección. En ese sentido, el miedo puede protegernos y es funcional y adaptativo a nuestra forma de vida. Es decir, ese temor natural a ciertas cosas que nos previene a ser cautos, a tener más cuidado. La fobia, entonces, en cambio, ese es un temor irracional. Es un temor que no podemos controlar, que no podemos dimensionar siquiera porque es irracional, no está dentro de nuestra conciencia cognitiva. Así que ese miedo irracional, persistente y desproporcionado, generalmente frente a situaciones, objetos, actividades específicas que puede afectar significativamente el bienestar y limitar la vida diaria. El miedo irracional a una cucaracha, el miedo irracional a la altura. Con respecto a las alturas hay temor. Sí, hay temor. Hay que tener cuidado cuando se está en situaciones que me expongan a mí en mi integridad, estando yo en una altura, los que trabajan en alturas. Pero la fobia es no resistir siquiera la idea de estar en una altura, no tener control de su reacción, entra en un desespero, entra a gritar, se descontrola y adopta generalmente las personas con fobia unas actitudes que no controlan y entonces allí es donde hablamos de un miedo irracional. Estas fobias generalmente están almacenadas en nuestro inconsciente. ¿Quién creyera que cuando nosotros necesitamos salud espiritual, tenemos necesariamente que definir si tenemos fobias o no tenemos fobias? Casi el 85% de la humanidad sí tiene fobias. Así que estas fobias, esta irracionalidad, ese temor irracional a algo o a alguien o a una circunstancia específica, es aprovechada por nuestro gran enemigo, Satanás, para mantenernos alejados, en cierta manera, de la confianza en Dios. Hay personas que tienen fobia, diría yo, aunque estoy de acuerdo con quienes de pronto estarían dispuestos a rebatir esta conclusión, pero quizá podríamos hablar nosotros de fobia al poder del maligno. Todo para ellos es el demonio, todo para ellos es malo, todo para ellos es que Satanás tiene poder sobre mí. Así Dios les haya sanado,
Así Dios les haya hecho una sanación interior y así Dios haya cambiado las circunstancias de su vida de manera drástica y dramática muchas veces, siguen con ese temor, siguen con esa fobia al poder del maligno. Y siempre están huyendo, y siempre el maligno y el poder de la brujería y estas cosas se convierten en una sombra que no pueden alejar de sí, no les deja trascender y avanzar en su relación con Dios. Bueno, hablemos entonces del temor, el temor natural. El temor es similar al miedo, pero en este caso el temor está asociado más con una sensación de inquietud o respeto a algo desconocido o incierto. Yo puedo tener temor a la electricidad, yo puedo tener temor al agua, porque yo tengo que respetar el mar, y eso es algo que yo no manejo, ¿no? Yo puedo tener temor a practicar ciertas cosas en las que todavía no soy experto o no soy bien experimentado. Así que el temor está asociado más bien con algo, con una idea de respeto. En la Biblia, noten ustedes que la Biblia condena el miedo, que la Biblia condena toda dependencia del miedo irracional. Estamos hablando de las fobias, pero la Biblia sí alienta el temor. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, porque está asociado a respeto. En ningún momento el temor es miedo y en ningún momento el temor es una fobia. Una fobia es una condición mm, psicológica, a veces psiquiátrica, que es irracional, no se puede controlar. La persona que la sufre, de verdad sufre mucho y son terapias bastante agresivas para vencer esas fobias, esos miedos tan irracionales. La Biblia nos habla del temor del Señor, así que el temor no lo podemos asociar con miedo. Aquí tengo que aclarar que esa idea del Dios castigador, esa idea del Dios malo, del Dios retribucionista de la Edad Media, que si tú no hacías esto, como la iglesia lo dice, entonces Dios viene, te va a castigar y te va a mandar al infierno, y salieron una cantidad de especulaciones y derivaciones de estas especulaciones que han hecho mucho daño en la en la espiritualidad de la humanidad, de la iglesia en general. Muchos cristianos, todavía sin darse cuenta, tienen miedo de Dios. Y es que cuando usted no es capaz de decirse sus verdades, de hacer auto, autoexaminación, de hacer una autocrítica profunda de sí mismo y presentarse a Dios tal cual como es, ese es un temor que no es sano. Eso no es, ese miedo, perdón, no es sano. Ese no es un miedo como lo está definiendo la psicología. Ese no es un miedo tendiente a prevenir algo que puede dañarnos. Cuando estoy conduciendo a una alta velocidad o cuando estoy en situaciones de riesgo, hay miedo, pero ese miedo es sano, porque ese miedo me hace tomar medidas, muy diferente al temor. El temor es algo asociado al respeto, pero cuando tú tienes miedo de enfrentarte a ti mismo y tienes miedo de enfrentarte a Dios, entonces, desde mi perspectiva, aunque no es exactamente el símil, podríamos decir que es una fobia. Sí podemos guardar las proporciones, partiendo del hecho de que la fobia es un temor irracional a algo. Bueno, es que no hay ninguna razón para temer a Dios, para tener miedo de Dios. No hay ninguna razón para tener miedo de ti mismo.
y no enfrentarte, de no poder hacer una autocrítica. Cuando no podemos hacer eso, entonces en nosotros no hay dominio propio. Y si no hay dominio propio, entonces no está el Espíritu Santo en nosotros. El texto, el versículo que leímos es bien claro, porque no recibimos un espíritu de temor, de cobardía, perdón, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto cambia completamente la perspectiva nuestra. Decimos ser cristianos, decimos querer ser guiados por Dios. Y la única forma en que Dios nos guía es a través del Espíritu Santo. Pero en esta mañana quiero preguntarles cuánto miedo, cuánto temor infundado o fobias todavía hay en nosotros. Necesitamos ser libres, ser sanados emocional y espiritualmente. Todo sentido de dependencia, todo apego, toda malformación del afecto tiene su origen en una de estas desviaciones, en uno de estos desarreglos. Estar guiados por el Espíritu Santo es tener una vida en completo equilibrio. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 17 en adelante, hablando en otro contexto, pero se aplica perfectamente al modelo de vida que debe guiar a la comunidad cristiana, a cada miembro de la comunidad cristiana. Voy a leer estos versículos del 17 en adelante, pero lo voy a hacer para que comprendamos mejor desde el versículo 12, o sea, Primera de Tesalonicenses 5, 12 en adelante. Dice, pero os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Bueno, Pablo aquí está hablando de la estima que debe tener entre ustedes todo ministro del Evangelio y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Ya deja de hablar de ellos y empieza a hablar al pueblo y le dice, vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y aquí está el versículo 17, dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y absteneos de lo que sea malo. Orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Cómo nosotros conseguimos esa salud emocional y esa salud espiritual? Pues la conseguimos a través de la oración. ¿Cómo aprendemos a amar? Viviendo en paz los unos con los otros y despertando la conciencia de grupo. Como iglesia somos un grupo social y tenemos una conducta de grupo. Y esa conducta grupal, ese comportamiento grupal debe ser de mutua ayuda, de velar para que nadie devuelva mal por mal, de tener paciencia, de soportar y ayudar a quienes lo necesitan, a quienes están débiles, de exhortar con amor a quienes se están dejando llevar por el orgullo, la vanagloria. Somos todos responsables de todos. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que obrar de una manera coherente y disciplinada. No en vano, este texto
esta perícopa de esta porción de la Biblia nos empieza exhortando acerca de tener en gran estima a quienes nos lideran, a los líderes espirituales, a quienes nos presiden en el Señor, amándolos a ellos. Porque son personas que están dedicadas a esto 24 horas, 7 días a la semana. En cualquier momento, usted puede tocar su puerta y encontrar allí sabiduría, refugio, una escucha atenta. En cualquier momento usted puede confiar que esa persona tiene una conexión con Dios permanente, quizá más adecuada que la mayoría de nosotros, porque nosotros estamos ocupados en este mundo en cosas propias de la vida cotidiana. Estas personas están entonces todo el tiempo conectados con Dios, todo el tiempo están escuchando, todo el tiempo están orando, todo el tiempo están recibiendo las inquietudes del espíritu de la comunidad, todo el tiempo están orando y descargando todas estas cosas en Dios. Todo el tiempo están 24 horas, 7 días a la semana involucrados en el plan de Dios, en la salvación del mundo. De estas personas, Dios habla que tienen una dignidad que debe ser reconocida por la comunidad. Una comunidad que debe aprender de sus enseñanzas, debe aprender de lo que está escrito en la Sagrada Escritura y deben aprender a amar a Dios y al prójimo como ellos lo hacen. Bueno, yo creo que hasta aquí está muy claro lo que Dios quiere de nosotros. Termino diciéndoles entonces que la oración se convierte en una expresión de confianza y de fe permanente, alimentando nuestra espiritualidad, fortaleciendo nuestro ánimo ante cualquier situación. La oración hace que nosotros tengamos contacto permanente con Dios. Bueno, el ministro tiene contacto permanente con Dios en la forma en que acabo de decirles, pero ustedes pueden tener también contacto permanente con Dios a través de lo cotidiano. Si usted desarrolla el hábito de hablar con Dios, si usted desarrolla el hábito de compartir en su mente todas las circunstancias o situaciones de la vida diaria con Dios, si usted le dice a Dios, ay Dios, ahí viene aquella persona y tú sabes que yo lucho por aceptarla. Dame fuerza, Señor. Dame ánimo. Enséñame a amarla. No se deje chantajear por Satanás cuando llega y le dice una voz contraria en su otro oído, tú eres un hipócrita. Mira cómo estás intentando actuar. No, no es eso. No te dejes chantajear por Satanás. Cada día es un nuevo día en el Señor. Cada día tenemos la responsabilidad de ser cambiados y tratados. Pero no sabemos cómo pedir a Dios. No sabemos cómo estar siempre en la presencia de Dios. Mañana vamos a tocar un poquito acerca de ese tema. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué nos impide a nosotros tocar el corazón de Dios y ser escuchados? Recuerden, como lo dije en estos días, en una expresión rápida, en un devocional, ¿por qué razón a veces los enfermos no se sanan? ¿Por qué razón a veces los demonios no se van? ¿Por qué razón a veces no ocurren las cosas? Aunque nosotros lo digamos en el nombre de Jesús. Pues simple y sencillamente porque nosotros tenemos que perfeccionar nuestra materia, nuestro ser, nuestra existencia, nuestra vida, para ser adecuados conductores de la gracia divina. Decíamos que el agua es un buen conductor de la electricidad, el cobre es un buen conductor de la energía. Hay buenos conductores de calor. El asbesto no es un buen conductor de calor, así que por eso los bomberos y muchas personas que trabajan en hornos a altas temperaturas tienen trajes con asbesto. Nosotros seremos buenos conductores de la gracia de Dios. Dios no obra porque yo lo diga. Dios no obra por mis buenas intenciones. Dios obra por mi comunión con Él. Cuando yo
tengo comunión con el Padre. Cuando yo tengo una relación directa con el Padre, cuando yo estoy charlando con Él todo el tiempo, cuando toda mi vida Él está allí conmigo, en mis pensamientos, en un monólogo sin fin, cuando yo le digo a Dios, Señor, mira esto, Señor, mira aquello, en ese instante estoy ocupado. Y digo monólogo porque no tengo el tiempo de escuchar su respuesta, pero le estoy hablando, lo estoy reconociendo allí. Él es sabio, Él es bueno y en su momento me dará su respuesta. Su respuesta no siempre es una palabra audible, su respuesta no siempre es un milagro, su respuesta es esa confianza, esa fe, esa palabra oportuna, esas cosas que uno hace, que uno dice, oiga, y yo dije eso, y yo actué de esta manera, me desconozco. ¿Cuándo yo iba a hacer eso? ¿Cuándo yo iba a actuar de esta forma? Bueno, vea, lo hice bien, gracias a Dios. Hermanos, quiero que oremos. Los 3 minutos que todavía nos quedan, vamos a orar. Y quiero pedirle a todos ustedes que por favor permitan al Espíritu Santo que les hable de sus miedos, de sus temores, de sus fobias. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos sane y que aprendamos a tener temor de su nombre, y ese temor que está asociado a respeto. Respetamos lo que no manejamos, respetamos lo que no podemos dominar, lo que no poseemos, lo que no podemos manipular. Eso lo respetamos. Respetamos el mar, respetamos la energía, vuelvo y repito, la corriente eléctrica, respetamos aquellos oficios que son de riesgo. Hay cosas que nosotros respetamos y tenemos temor para hacerlo bien hecho. Y nos hacen prepararnos para interactuar con estas circunstancias o cosas. Preparémonos entonces para entrar en la presencia de Dios, para estar con Él todo el día, permanentemente hablando. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos a llenar de poder, de dominio propio y de su amor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por este mensaje que nos invita a evaluarnos, a entrar en nuestro interior con una mirada crítica, a romper, Señor, el temor infundado a las cosas que no comprendemos, a no tener temor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, a alejar de nosotros el miedo. Padre, porque confiamos en tu amor, porque vivimos tu amor, porque 24 horas del día estamos experimentando tu amor, disfrutando tu presencia junto a nosotros. No sabemos qué cosas puedan ocurrir. Lo que sí sabemos es que nada ocurre si tú no lo permitas. Que toda nuestra vida y todo lo que tiene que ver con ella está bajo tu control y tu cuidado soberano y absoluto. Gracias, porque podemos hoy abandonarnos en tus manos. Podemos hoy vencer el temor y luchar contra aquello que nos oprime, contra aquello que nos desafía y que se nos opone en la búsqueda de nuestra felicidad. Ahora que te conocemos, sabemos que tú eres la fuente del amor y encontramos en el amor lo único que nos puede hacer felices. Gracias, amado Dios, porque en Jesucristo podemos nosotros ser nuevas criaturas, nacer de nuevo. Yo bendigo, Padre Santo, a la iglesia en este día. Bendigo, Señor, a cada ministro, a cada miembro de la iglesia. Bendigo, Señor, cada persona que está escuchando o que ya escuchó este devocional y a quienes lo van a ver en video. En el nombre de Jesús, Padre, los deposito en tus manos y bajo el cuidado de tus ángeles. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Estamos en contacto. Mañana nos vemos, 7 de la mañana. Y ayer hice en mis redes sociales, solicité una ayuda
para algunas cosas que estamos necesitando en este ministerio de evangelización. Algunos ya han respondido, otros nos han hecho sus promesas. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente le estamos pidiendo a Dios una cámara de video adecuada para poder hacer unos podcasts con personas que vamos a estar invitando y entrevistando en vivo. Y también otro aparato celular para poder hacer una transmisión simultánea, no solamente en TikTok, sino también en Instagram. Gracias a todos por su apoyo. De verdad, esta es la causa de todos. Todos nos ayudamos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos compromiso con el plan de salvación que una vez llevó a cabo Cristo Jesús. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, mi corazón con ustedes. Buen día.